Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Brenda Marín, asesora inmobiliaria de Ciudad del Carmen. Vamos a iniciar este live de la importancia del testamento. Y bueno, vamos a invitar al licenciado Pedro para que se una. Vamos a esperar tantito que le llegue la invitación al licenciado Pedro para que se pueda unir al live. ¿Qué tal, Lick? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lick. Aquí, bueno, para los que nos ven desde otras ciudades, les presento con mucho gusto al licenciado Pedro Hernández Aparicio. Él es licenciado en Derecho, es el representante de la Notaría 4 aquí en Ciudad del Carmen, Campeche. Y bueno, la verdad que le agradezco mucho su disposición, como siempre, para compartirnos sus conocimientos, porque nadie mejor que usted y ustedes, los licenciados, que a diario es su trabajo, para hablarnos de estos temas como es la importancia del testamento. Que bueno, sabemos que en México carecemos de la cultura de prepararnos con un testamento y que bueno, deberíamos adquirirlas porque podríamos evitar muchos asuntos y temas familiares cuando ya no estemos. Y bueno, Así es, así es. licenciado Pedro, le cedo la palabra, lo que Claro, usted claro, guste comentar. con mucho gusto aquí apoyándoles como siempre. A ti, gracias por la invitación de antemano, por este tema tan importante y sobre todo en el mes de septiembre, que es el mes del testamento, en el cual a nivel nacional se ha realizado la campaña del Colegio Nacional del Notariado Mexicano para que se pueda ir fomentando este acto jurídico tan importante y que realmente se transmite en una tranquilidad jurídica a los herederos por parte del testador. Perfecto. Sí, de hecho, por eso surgió la idea, ¿no? Porque estamos en septiembre, el mes del testamento. Y bueno, me di a la tarea de estarle preguntando aquí a mi comunidad de Instagram acerca, pues, de las dudas que tienen acerca del testamento, ¿no? Y bueno, de entrada me dejaron varias preguntas. Sin embargo, a las personas que están conectadas o que se vayan conectando, si tienen alguna pregunta de lo cual, pues, yo no le pregunto al licenciado Pedro, pues con todo gusto nos las pueden escribir. El licenciado afortunadamente es de las personas que le gusta compartir sus conocimientos y bueno, aprovechemos que lo tenemos aquí unos minutitos. Lick, bueno, pues para empezar, pues formalmente aquí tenemos las preguntitas. Ujú. Y bueno, podemos empezar con la definición del testamento y por qué, pues la importancia, ¿no? Claro, claro. La definición la podemos manejar de una forma simple. Es el acto jurídico mediante el cual una persona, en este caso el testador, va a transferir la titularidad de sus bienes y derechos a favor de los herederos al momento de su fallecimiento. Esto quiere decir que al momento de que fallezca el testador es cuando se va a ejercer la voluntad dictada en el testamento. Eh, ¿Por qué es importante o desde cuándo es importante hacer un testamento? Como indica la pregunta, es importante desde el momento en que nosotros contamos con uno o varios bienes que puedan ser transmitibles y que tengamos la certeza jurídica de poder dárselos a un heredero o un legatario, porque también existe la figura del legatario. Ok. ¿Y cuál es esa figura, licenciado? Ok, la figura del heredero se entiende según el Código Civil como aquel individuo que puede adjudicarse la totalidad de la masa hereditaria. En cambio, el legatario es aquel que se adjudica a título particular uno de los bienes que se encuentran en la masa hereditaria. Es decir, que pueden haber herederos y legatarios en el testamento.
Ok, ok. Vamos a tomar nota. Tomen nota, ¿eh? Porque al menos yo ese término de legatario no lo conocía. Ujú. Este, bueno, mire, otra de las preguntas que me dejaron por aquí es, dice, cuando desconocemos si una persona fallecida dejó elaborado un testamento, ¿hay alguna dependencia oficial en donde se pueda consultar la existencia o no existencia de este? Sí, esa pregunta vamos a responderlo con un poquito así más amplio. De antemano sabemos que todos tenemos que hacer nuestro testamento. Siempre es recomendable poco a poco ir, por ejemplo, nosotros como hijos con nuestros padres acercándonos a ver quién es su notario de confianza y suponiendo, porque en muchas ocasiones ocurre en los cuales los testadores, en este caso es quienes son los que dejan su testamento, no dicen o no comparten que lo hayan realizado. Pero sí es importante que poco a poco nosotros vayamos sabiendo, porque una de la primera instancia para saber si se dejó un testamento es con el notario de confianza de la persona, preguntarle directamente. En dado caso de que no se tenga conocimiento del notario de confianza de la persona o, como en otros supuestos, que haya estado de viaje el testador y lo dé y haya otorgado su testamento en otra ciudad, se podría hacer por medio del registro público de comercio o con un mismo notario para que se haga la búsqueda de testamento. Esta figura o este servicio sirve para que nosotros podamos localizar si la persona, por mediante su nombre completo y su CURP, ha dejado testamento alguno y sobre eso saber cuál es, si tiene testamento o inclusive el último vigente. Creo que se atoró un poquito ahí la Sí, eso dice. comunicación. No sé si usted me escucha, licenciado. ¿Sí se escuchó lo mío o lo repito? Si no, Yo escuché, ajá, yo escuché que en el registro público de comercio se puede verificar si hay algún testamento de exactamente la persona fallecida y que, por ejemplo, si a lo mejor en otro lugar estaba de viaje, qué sé yo, y decidió hacer su testamento, pues buscar, ahí ya no escuché si con una no, persona de confianza o ahí mismo en el registro por puedes. medio del registro, porque este registro de aviso de testamento es a nivel nacional, por eso se hace la búsqueda por medio del registro público de la propiedad de comercio en el estado, para que se haga la búsqueda y se sepa dónde fue otorgado dicho instrumento. Porque Ok, supongamos de que las personas desconocen que haya un testamento, ellos inician su procedimiento sucesorio intestamentario, el juez está obligado a hacer una búsqueda de ujú, testamentos que va a girar instrucciones a los notarios del Estado y aparte de una solicitud de búsqueda de testamento, para en dado caso de que aparezca uno, se cierra el juicio sucesorio intestamentario y se abre ya como testamentario con lo que indique el testamento. ok, ok, ok. Perfectísimo. Bueno, pues ya sabemos entonces que ante cualquier situación, de hecho, por ejemplo, en mi caso, en nuestro caso, ¿no? Cuando mi papá falleció, mi papá era una persona que dejó prácticamente todo en orden, pero era algo que mis hermanas y yo desconocíamos, si había dejado algún testamento. Y bueno, en su momento nos dimos a la tarea de, pues, de asesorarnos, ¿no? Para ver. Y bueno, esa parte, a pesar de que él era muy ordenado, pues no lo dejó, ¿no? Pero es súper importante saber, pues, a dónde podemos consultar esa información, ¿no? Y que realmente sea confiable, 100%, ¿no? Que sería el registro público de comercio, ¿no? El público de la propiedad por medio del Registro Nacional de Avisos de Testamento. Esa es la forma. Uh-huh. Ok, ok, ok. Bueno, otra de las preguntas que Uh-huh. nos pusieron por acá es, ¿cuánto cuesta elaborar un testamento? Ok, esta es una campaña nacional. Todos los notarios a nivel nacional bajan sus honorarios. Al menos en el estado de Campeche, en cualquiera de sus 13 municipios, el testamento tiene un costo de 2,100 pesos. Ese es el costo que se 2100. está manejando exactamente actualmente. Ok, si realmente, si, bueno, lo vemos, no es un precio
tan elevado, ¿no? Que realmente puede evitar muchos problemas familiares y que a la larga, cuando se tiene que hacer un juicio sucesorio intestamentario, pues resulta más costoso, ¿no? Entonces, pues realmente no es, bueno, no es un precio elevado, ¿no? Entonces, pues de entrada, pues bastante accesible para que lo podamos elaborar, podamos prevenir con un testamento ante cualquier Es correcto. situación. Em, Es correcto. Otra de las preguntas que nos dejaron por acá es, ¿en qué momento se recomienda elaborar un testamento? Yo creo que esto es algo así como que una pregunta, bueno, yo siento que a mucha gente cuando le dices de un testamento te dicen, ay, si no me voy a morir, pero pues nunca sabemos, ¿verdad? Entonces, ustedes como notaría, ¿a partir de qué momento recomiendan que se debe de elaborar un testamento? Claro, claro. Legalmente, a partir de que uno cumple 16 años, ya puede empezar a otorgar un testamento. Aquí esta pregunta desde de cuándo es Vamos a esperar que conveniente. se reincorpore un poquito la señal del licenciado Pedro. Ya lo tenemos de vuelta, licenciado. Ya sabes, ¿Sí me perdón. escuchó? Sí, sí, le escuché, sí. Va a estar fallando el wifi. Le comentaba, a partir de No, los no me escuchó. 16 años, Ok, ok. a ver, ¿Sí? sí, ¿Me yo escuchó? tengo De buena que señal. Sí, a sí. partir de qué momento se Ujú. recomienda elaborar un testamento. Claro, legalmente a partir de los 16 años uno ya puede dejar su testamento, pero sabemos o entendemos de que esta pregunta es un poquito más compleja de lo que realmente pareciera. ¿Por qué? ¿Desde qué momento es importante en que yo deje un testamento? Desde el momento en que tengo una sola propiedad o tengo un bien o un derecho para poder transmitir. Siempre que ese bien yo quiera transmitirlo a una persona en específico. Porque supongamos, yo como, como abogado les puedo recomendar en qué situaciones sí puedo dejar un testamento y en qué situaciones no es necesario dejar testamento. Vámonos por la más fácil. ¿En qué situación yo no tengo que dejar testamento? Supongamos de que yo tengo una casa, pero únicamente no tengo esposa, no tengo padre, solamente tengo un hijo. En ese supuesto, pues realmente no es necesario dejar un testamento, porque inmediatamente a mi fallecimiento, el inmueble va a pasar a manos de mi hijo, que sería el único heredero que pudiese adjudicarse el bien inmueble. Cuando sí es importante hacer un testamento, cuando tengo una multitud de posibles herederos y una multitud de bienes. Es decir, que yo tengo 5 hijos, supongamos, porque hay familias que tienen desde 2 hasta 5 o más hijos, pero yo no quiero dejarle a 4 de mis hijos, solamente quiero dejarle a uno. Ahí es importante de que yo haga mi testamento. O saben qué, no quiero dejárselo a ninguno de mis hijos, quiero dejárselo a mi esposa o a mi esposo. Perfecto, hago mi testamento. En esos momentos es donde uno debe realizar los testamentos para que se cumpla la última voluntad que tenemos sobre nuestros bienes, que son de nuestra propiedad y que serán transmitidos a nuestro fallecimiento en favor del heredero o en su caso el legatario. Fíjese qué importante, no imaginé que a partir de los 16 años ya se pudiera elaborar un testamento. Información, pues muy importante, ¿verdad? Porque pues no, yo pensé bueno, generalmente las personas esperan tener ya cierta edad, ser adultos mayores para elaborar un testamento y pues no. Desde que tenemos entonces ya sea propiedades o familia abundante, hay que Ujú. elaborar nuestro testamento para que no pues haya situaciones o más bien que se cumplan pues nuestros deseos, ¿no? De a quién se quedan nuestras propiedades o el patrimonio que hayamos hecho a lo largo de nuestra vida. Exactamente. Bueno, otra de De, las preguntas, sí, dígame. un puntito más anterior, que igual, porque dicen que a partir de los 16 o 18 años, un ejemplo más oportuno, supongamos que esto ocurre mucho, que mi papá, mi mamá han trabajado, tienen muchos bienes, pero ellos nunca lo han puesto a su nombre y dejan todas las propiedades a mi nombre, que eso es posible. En ese momento yo apenas cumplo 18 años, puedo dejar mi testamento. ¿Por qué? Si supongamos de que yo tuviese un hijo,
Si yo fallezco, inmediatamente va a pasar todo a nombre de mi hijo y voy a dejar desprotegido a mis padres. Ahí se recomendaría dejar un testamento donde yo beneficie a mis padres, que ellos realmente tienen. Igual es gente que se recomienda dejar testamento. Ok, ok, ok. Perfectísimo, muy, muy buena información, Lick. Oiga, y por aquí también nos preguntan, eh, ¿en dónde debo hacer mi testamento y qué datos debo de verificar para cerciorarme que va a ser 100% válido? O sea, y digo esto porque, bueno, me acuerdo que cuando, en nuestro caso, ¿no? De mi esposo y yo, la primera propiedad que tuvimos, eh, pues inexpertos, buscamos un licenciado que nos recomendaron, ya saben, nunca falta el licenciado que te recomiendan y es el otro. Y en vez de hacernos un documento oficial, nos hizo un documento que lejos de ser beneficioso, fue un problema a la larga, ¿no? Entonces, ¿a dónde debemos de acudir para que un testamento sea realmente válido? Y, o sea, ¿dónde es el lugar correcto, no? ¿Con quiénes? ¿Con quiénes más bien? Claro, claro. ¿En qué? Sí, Ujú. hay diferentes tipos de testamento que nos indica el Código Civil, pero el más importante y el más fácil que se puede verificar, por así llamarlo, es el testamento público abierto. Ese se tiene que realizar por medio de un notario público. El notario público es quien les va a ayudar a realizar dicho testamento. ¿Qué debemos de vigilar de que se contemple en el testamento? Que esté hecho de acuerdo a la ley, que esté escrito, que conste en un testimonio ante notario y que nuestros datos, tanto como testador, estén correctos e inclusive verificar solamente que estén correctos los nombres de los herederos. ¿Por qué decimos de que no es tan problemático la forma en que se haga un testamento? Porque el testamento es válido, se refleje la libre voluntad del testador. Aparte de que el notario ya tiene el conocimiento previo para poder hacer desde cero cualquier testamento, es decir, un notario público de cualquier parte de la República tiene la capacidad para poder ejercer su testamento, para poder realizar el testamento. Escúchale. Ya le escucho. Ok. Eh, nos queda, bueno, le dejamos de escuchar Uh-huh. que debe, en qué parte, a dónde debemos de acudir para que el Uh-huh. testamento realmente sea un documento oficial. Claro, se debe de acudir ante notario público, el notario público de tu confianza, ahora sí, el que te inspire mayor confianza, valga la redundancia, para poder hacer ese trámite tan bondadoso, pero que debe ser con un notario de confianza. Notario público, tenemos un directorio que nos emite el Colegio Nacional del Notariado Mexicano o inclusive la Unidad de Control Notarial en el cual nos estipula quiénes son los notarios públicos en ejercicio en el estado de Campeche. Oh, Eso es lo importante con un notario público. ok, ustedes al hacer un testamento en una notaría lo ingresan, ¿no? Ante ese sistema y ya Uh-huh. queda Es registrado, que es correcto. cuando si fallece la persona, pues ahí mismo donde se busca si hay un testamento existente. Ok, Así es. Uh-huh. perfecto. Bueno, otra de las preguntas es, ¿qué requisitos piden para elaborar un testamento? Eh, me imagino que esta persona se refiere a que si tengo que llevar la documentación de mi propiedad o de mis propiedades o cuáles son los requisitos si yo voy a acudir a elaborar un testamento, ¿con qué documentación debo de contar? Claro, los requisitos esenciales son el acta de nacimiento, la identificación oficial, CURP, Tomen nota. eh, comprobante de domicilio y acta de matrimonio solo si se está casado. Esos son los requisitos esenciales para poder tramitar tu testamento. Ahora, si tú no quieres ser o específico con tus bienes, es decir, solamente quieres colocar un heredero, un heredero universal, solo basta con que nos acredites correctamente escrito el nombre del heredero y con eso. Ahora, si tú vas a realizar tu testamento por medio de legados, es decir,
La propiedad A le queda a tal persona, la propiedad B únicamente con los que nos describas la dirección del inmueble y el heredero al momento de hacerse la adjudicación es quien estará obligado a probar de que dicha propiedad es de la persona, es decir, presentar los documentos correspondientes para poder adjudicarse el bien inmueble. Ok, es decir, si por ejemplo yo quiero hacer mi testamento y decir, yo quiero que todos mis bienes queden, sea repartido en partes iguales entre mis dos hijas, Ujú. ¿no? Ahí no tengo que llevar la documentación de cada propiedad. Ya sabemos que así le dije, una casita, tres casitas, Ujú. o lo que sea, 50%, 50%, Es y no es correcto. necesario ingresar la documentación. Ujú. Al contrario de Así cuando, es. por Ujú. ejemplo, yo quiero que tal propiedad sea para Dairen, tal propiedad para Desiree, ahí sí, ¿no? Ahí sí tengo que llevar la documentación y especificar. No necesariamente la documentación, pero sí especificar la dirección. Ok, Una forma de reconocer el bien inmueble. Es decir, yo no tal cual dice la escritura, pero puede decir, el inmueble de propiedad ubicado en calle tal, 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 requiero que se deje a nombre de tal persona. Como le decía, en el momento oportuno, en el momento de su fallecimiento, Dios quiera sea en un futuro muy lejano, en ese momento sus herederos serán los quienes tendrán la obligación de acreditar que el inmueble es de su propiedad y puedan adjudicárselo. ok, Ujú. perfectísimo y clarísimo. Ok, Lick. Bueno, pues tenemos más preguntitas por acá. No Ujú. sé si han estado escribiendo, pero bueno, vamos a seguir con las de aquí y dejamos esas para el final. Nos preguntan, eh, Nos preguntan a qué personas puedo dejar como beneficiarios en mi testamento. Esa pregunta se responde de la siguiente forma. En mi testamento puedo dejar como heredero o legatario a cualquier persona que yo designe, exceptuando las que nos prohíbe el Código Civil, que en una charla que tenía el notario titular de esta notaría en una conferencia en su página de internet nos decía que, por ejemplo, si el notario público, digo, si el testador quiere dejar como heredero al mismo notario público que está haciendo su testamento, no se puede. Si desea dejar al médico que estuvo cuidando su última enfermedad, tampoco se puede, así como tampoco a su líder religioso. Esas son las únicas limitaciones que tenemos de que a quienes no podemos dejar en nuestro testamento. Fuera de esas limitaciones que marca el Código Civil, si yo quiero dejar, por ejemplo, supongamos mi testamento a usted que no es mi familiar, yo lo puedo hacer sin ningún problema. La ley no me lo impide. O sea, yo puedo repartirlo de acuerdo como a mis intereses convengan. Ok, ok, ok. Eso de los líderes religiosos está muy interesante. Sí. Oiga, vamos a responder esta pregunta que nos pusieron aquí para que no se nos pierda. Dice Victoria Delfín, ¿qué recomienda hacer si tres hermanas son herederas de una casa y cada una tiene hijos? ¿Qué pasa si alguna fallece? ¿Sus hijos pueden heredar su parte o ella tiene que dejarlo claro en un testamento? Esa es una interesante pregunta y eso se resuelve ahora sí, con las teorías de la premoriencia y la comoriencia. ¿En qué sentido utilizamos la teoría de la premoriencia? En este supuesto que ella nos indica, fallece el titular original de la herencia, deja a tres hermanas, eso es lo que nos está indicando la señorita Victoria. Ujú. Esas tres hermanas ya, ya aceptaron su derecho de heredar la masa hereditaria original. Si al momento o antes de adjudicarse una de ellas llega a fallecer, los herederos de esa hermana, que en este caso son sus hijos, pueden o son acreedores a la parte que le corresponde de esa herencia primigenia. Es decir, que los herederos de una hermana entran en el 33% de la división de la herencia original. Esa es la teoría de la premoriencia. Cuando no sucede esto, si supongamos de que la herencia original, es decir, el testador no ha fallecido y una de esas tres hermanas muere antes, únicamente tendrán derecho de heredar esas dos hermanas que quedan. Ok, ok, ok. Estamos aprendiendo mucho en este live. Esa palabra, premoriencia, no la había escuchado. Por eso me encanta entrevistar gente como usted, licenciado. Estamos aprendiendo mucho. Bueno, espero que le haya quedado claro a esta chica Victoria Delfín. ¿Ok? Bueno, y
Otra de las preguntas es, ahí va una interesante para las esposas y para los esposos. Sí. Si soy casado bajo el régimen de sociedad conyugal, ¿mi actual esposa, al yo morir, puede invalidar mi testamento? Como tal, no lo puede invalidar siempre que se haya hecho el testamento con las formalidades que nos exige la ley, es decir, libre de cualquier coacción o de cualquier eh, vicio en la voluntad del testador y que se haya hecho ante notario público en un testamento público abierto, no lo puede invalidar. Realmente, como yo te comento, a quién dejo yo como heredero es mi facultad porque es mi voluntad. Y han habido casos en los cuales, como dices, yo fallezco, mi esposa aquí sigue viva, pero yo en lugar de dejárselo a mis hijos, se lo dejo a tercera persona. Ya saben cómo son algunos hombres que se lo dejan, ya se imaginar a quién. En ese aspecto, inclusive no se puede invalidar por la esposa dicho testamento, porque al final de cuentas es la voluntad del testador. Realmente uno como hombre o como mujer, en dado caso de que quien no haya hecho su testamento, siempre debe velar por la integridad de su familia, de su esposa y de sus hijos. Pero en esos casos también pueden ocurrir y no necesariamente se vuelve inválido el testamento. Ok, a ver si entendí bien. Es decir, si yo, por ejemplo, que estoy casada en sociedad conyugal, estaba bien confiada que los bienes de mi esposo, si él no estuviera, pasan a mi nombre, ¿no? Me corresponden a mí. Pero resulta que mi esposo fallece y hay un testamento y yo no soy su beneficiaria en ese testamento. O sea, aunque esté casada por el régimen de sociedad conyugal, no me toca nada. No necesariamente le puede tocar algo. Recuerda que aquí, punto y aparte, si usted está casada en sociedad conyugal, ya de antemano es propietaria del 50%. ¿Ok? Y es decir, que el 50% de su esposo es el que podría usted todavía adjudicarse como heredera. Pero si él deja testamento a tercera persona, exactamente, usted compartiría esa copropiedad con el heredero que él haya dejado. Ok, ok. Ujú. Bueno, a ver, el 50% va a seguir siendo mío, ¿no es cierto? Ah, Pero está súper interesante, son cosas que desconocemos, ¿no? ujú. Ok, dice otra pregunta por acá. ¿Qué sucede si fallezco y mis hijos aún son menores de edad y no asigné un tutor? Ok, recuerden que siempre que se hace un testamento, el notario tiene la obligación de entrevistar al testador, al solicitante del testamento. Preguntarle, ¿tienes hijos menores? Si en dado caso tienes hijos menores, ¿qué protección jurídica estás dejando para ellos? Porque recordemos de que si se hace un testamento en los cuales hay hijos menores y no se deja beneficio alguno para ellos, existe el riesgo de que dicho testamento se vuelva inoficioso. Es Ujú. decir, que tenga un problema para poder ejercerse plenamente en virtud de dejar desamparados a los menores. En dicho testamento también se debería o se debe de nombrar a un tutor que sea el encargado de los menores. Pero supongamos, muchas veces no se nombra tutor porque el fallecimiento del papá, por lo regular, queda mamá. Y en dado caso de que no quede ni mamá ni papá, ya este se llevará por medio de un juicio para el nombramiento de un tutor, pero eso ya es otra vía jurisdiccional. Ok, entonces lo adecuado sería que al hacer el testamento, bueno, a la notaría le corresponde indagar de alguna manera si los hijos son menores de edad, sugerir que asignen un tutor Casi para en el tutor. que, ok, y ya pues a lo mejor sería, no sé, mi conclusión como sugerencia, ya cuando tus hijos sean mayores de edad, pues ya actualizar tu testamento, ¿no? Sí, o no es necesario, si como le comento, la ventaja del testamento, que es una voluntad a futuro, si al momento de mi fallecimiento ya son mayores, pues ya no es necesaria la figura del tutor y aunque esté puesta, no es necesariamente que se aplique, como ocurre, por ejemplo, de yo que yo tengo 20 casas, pero antes de mi fallecimiento vendo 10, pero esas 10 las dejé colocar a un beneficiario en particular, pero si ya las vendí, no es necesario que yo actualice mi testamento, porque al final de cuentas el testamento se va a hacer válido conforme a lo que tenga yo en propiedad. Por eso les decía que el heredero será quien tenga la facultad de comprobar de que el inmueble seguía a nombre o siga a nombre del testador y se lo puede adjudicar. Ok, súper importante información. Si el pretexto para no hacer testamento es
que mis hijos todavía son menores de edad, que no sé quién va a ser su tutor. Si lo voy a hacer ahorita y luego voy a volver a gastar por si vendo propiedades o esto y el otro, eso no es pretexto. O sea, quitémonos esos pretextos porque ya lo aclaró aquí el licenciado. Si hice un testamento, pero ya vendí la propiedad y fallezco, bueno, pues ya sabemos que con esa propiedad no se va a contar para los Exactamente. herederos, ¿no? Ujú. Ok, perfectísimo. Em, Dice, ¿existe la posibilidad de que alguien ajeno a mí invalide mi testamento? Como tal de que alguien ajeno invalide el testamento, pues no existe una posibilidad. Solamente es recordar de que el testamento se tiene que hacer conforme a derecho y solamente los puntos que podríamos invalidar, en dado caso, es de que yo, como un heredero que haya quedado fuera o que a mis intereses convenga, haya o pueda demostrar ante un juzgado de que dicho testamento se hizo fuera de la ley, es decir, se, la voluntad del testador no era su última voluntad, hubo violencia al momento de otorgar el testamento o cuestiones similares. En ese aspecto yo sí puedo pelear para que se invalide ese testamento, pero tengo que demostrarlo por medio de un juicio. Ahora, si a mí me consta como heredero de que mi papá se encontraba en plenas facultades mentales, que fue libremente a la notaría, pues ¿para qué voy a pelear si el testamento se hizo conforme a derecho y no hay forma de invalidarlo? Pues sí, o sea, si estamos conscientes para qué hacerle de a pleito. Dice Gregorio por acá, licenciado. Buenas tardes, noches, saludos y bendiciones. Muy bien por asesorar. La verdad que yo también le agradezco que se dé este tiempo para asesorarnos y a todas las personas las que están aquí conectadas y las que en su momento más tarde van a ver el video porque lo voy a dejar ahí en el feed, porque realmente yo creo que las personas, así como usted y como yo, que nos gusta compartir nuestros conocimientos, muchas personas nos agradecen y por eso le quise leer este comentario de que le mandan bendiciones por asesorar y por compartir pues su experiencia y sus años de estudio, ¿no? Muchas Bueno, gracias, sí. dice, ahí va otra, como que interesante para los hijos, cuando son muchos Sí. hijos. Dice, si el testamento que dejó, si el testamento que dejó mi mamá, no, 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 me confundí. Si el testamento que dejó mi mamá tiene muchos errores desde ocupación, que era casada, lo cual es falso, era divorciada. Dice que procreó una hija, o sea, yo, y no me procreó, fui adoptada. Y más errores de información. Mi pregunta ¿es válido? Porque pareciera que sus datos no los diera ella, ya que hay errores. O sea, que entiendo que esa persona dejó un testamento su mamá, Ujú. pero la información no coincide con la que era real, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿puede ser válido o de plano ya ese testamento no es válido? Aquí podemos irnos por dos caminos. El primero, supongamos de que fue una falla de comunicación entre notario y cliente, que la señorita le dijo, no, pues corrígeme esto y el notario se le olvidó corregirlo. Ese testamento es válido siempre que se demuestre de que sean las generales de la persona, es decir, que se manifieste su lugar de nacimiento, su CURP, sea inequívoco, que sea un testamento de ella, e inclusive que el momento en el caso de una revisión judicial o inspección judicial, que en la firma de conste en el protocolo del notario. Porque supongamos, también puede ocurrir, que es en el segundo ejemplo que nos iríamos, que hagan un testamento y la persona nunca lo firmó. Supongamos un ejemplo de algo que sabemos que nunca debe pasar, pero que por eso están los juicios en los cuales se demuestra y se deben hacer todos los requerimientos necesarios al notario para que él demuestre que realmente la persona quien se acercó a su notaría es la persona que firmó, es decir, que conste sus generales, que tenga copia de su identificación oficial, que en su protocolo conste la firma del testador, para que con eso tengamos la seguridad, en dado caso de que se pelee en juicio, que dicho testamento es otorgado por la persona. Ok, sí hay manera de que ustedes como notaría se den a la tarea pues de investigar, ¿no? De indagar y decir
bueno, doy fe de que sí fue legal. A lo mejor hubo errores en la información, Ujú. pero hay otros datos, otra información, tenemos la información que respalda que pues sí, sí lo elaboró la Exactamente. persona que indica, ¿no? Ujú, es correcto. Ok, ok, perfecto, Lick. Dice, ¿qué pasa si ya tengo un testamento notariado? Me arrepiento. Me imagino que, por ejemplo, alguien que está enfermo, ¿no? Enfermo Ujú. y a lo mejor ya no puede ir a notaría y dice, ya tengo un testamento, me arrepiento, cambio de opinión y dejo un papel con nuevas instrucciones. ¿Puede llegar a ser válido? Las nuevas instrucciones ya no son válidas porque la formalidad que nos exige la ley. En ese aspecto, la última voluntad, que sería el testamento que dejó, sí sería el que se respetaría. Yo les recomiendo siempre a los clientes de que no importa que se encuentren postrados en cama, No, el notario otra puede... vez, Lick. Ok, a ver, déjame ver si muevo un poquito más por acá. ¿Ya me escucha bien? ¿Ya me escucha? Ya le escuchamos. Ok, Le vemos borrosito, pero sí le escuchamos. no se preocupe. Como le comentaba, respondiendo a la primera parte de la pregunta, la nueva voluntad que él deja en un papel carece de formalidad, por lo cual no es válido. Se respetaría lo que indique su testamento. Si tú te arrepientes de dejar tu testamento, tienes dos opciones. Uno, revocarlo. O dos, hacer uno nuevo y ese nuevo revoca automáticamente al anterior. Eso es importante que se contemple. Si tú estipulas un nuevo testamento, se entiende por revocado el anterior. Al menos que en el testamento, que el nuevo que dejes, requieras que se estipule alguna cláusula del testamento anterior que se respete, pero eso lo tienes que platicar con tu notario para que lo estipule y lo deje marcado, porque así lo indica el Código Civil. Pero sí es importante recalcar que para que yo anule mi voluntad es por medio de la revocación del testamento o dejar un nuevo testamento. O sea que si ya asigné un testamento, supongamos, porque mi cabeza Ujú, vuela, ¿no? Y por ejemplo, en mis últimos días, mis hijos no se aparecieron y quien me cuidó fue mi sobrino, ¿no? ujú, Aunque yo quiera cambiar mi testamento y no me, por ejemplo, supongamos que no me puedo parar ya de la cama, pues busca cómo contactar a un notario, al notario de tu ujú. confianza para solicitar la revocación de ese testamento y poder o sea, que te apoyen de alguna manera a cambiar tu testamento si es así tu deseo, ¿no? Porque si tú lo escribes en una hojita y le dices a tu sobrino, toma hijito porque tú me cuidaste en mis últimos días, pues No, aunque no, no, no eso va a sea tu servir. voluntad, no le va a servir. Ok, Es ok, correcto. ok, Aquí ok. lo que se recomendaría es decirle, ¿sabe qué, sobrino? Ve, busca el notario, mi notario de confianza. El notario tiene la obligación de atender al cliente. El cliente va a poder firmar siempre que esté al 100% de sus facultades mentales. Si es una enfermedad donde se ve viciada sus facultades mentales, sí se va a manejar un poquito de manera especial. Hay casos en los cuales sí se puede firmar y hay otros casos en los que de plano el notario va a decir la persona no está en sus facultades mentales, carece de capacidad para atestar. Y solamente son las cuestiones. Pero sí, el apoyo del notario es inclusive ir hasta el lugar donde se encuentre la persona postrada para recabar su firma y sus huellas. Perfectísimo. Muchas gracias, Dick. Muy buen punto, ¿eh? Nada de papelitos, que nos quede claro a todos, nada de papelitos firmados porque no tienen validez, sobre todo si ya dejaste un testamento y aunque no lo hayas dejado, pues tampoco tiene, ¿no? Validez un papel firmado. Tiene que ser un testamento en una notaría. Ok. Sí, y que no tengan miedo a los testadores. De hecho, ahorita a nosotros nos llama la atención de que, por ejemplo, muchos clientes el año pasado vinieron a dejar su primer testamento. Este año vienen a modificarlo a muchas veces porque tienen otras cuestiones que agregar o se enojaron con el heredero que habían puesto y están nombrando a uno nuevo. Pero eso es algo que siempre ocurre y están Ok, en todo su libre derecho. ok, perfectísimo. Eh, otra pregunta. Ok, dice, si mi abuela me heredó una propiedad, ¿la puedo vender? Sí, pero primero se tiene que adjudicar. Es decir,
Si yo estoy en el testamento marcado como heredero, debo llevar mi procedimiento sucesorio testamentario. Ese procedimiento va a ser un poco más rápido, con menos litis, en los cuales yo voy a ir acreditando la propiedad, voy a presentar el testamento, voy a evaluar el bien inmueble y me lo voy a adjudicar. Y una vez que lo tenga adjudicado, es decir, inscrito en el registro público, sin problema alguno, ya lo puedes vender. Ok, es decir, ya cuando ya tenemos la escritura, o sea, nos los heredaron, ya nos los adjudicamos, tenemos nuestra escritura que ya fue inscrita ante el registro público de la propiedad, bueno, entonces ya en ese momento ya puedo venderlo o hacer lo que yo desee con la propiedad, ¿no? Es correcto, así es. Ok, ok. Mm, por aquí tengo, oh, quiero escuchar. No sé si es Sí, mi señal o es la de Cerlix, que de repente se se atora va. poquito. Ok, dice, si, si, si una mamá murió intestada, Ujú. ¿le corresponde a los hijos heredar en primera instancia? Sí, de hecho, en la sucesión legítima, que es la intestamentaria, se tienen orden de preferencia o de prelación de quienes se van a adjudicar primero. Es decir, si fallece una persona, quienes se adjudican primero es los hijos y la pareja, o sea, el esposo o esposa. Si no hay hijos, se adjudican los padres, padre o madre. Si no hay padre o madre, se van con los hermanos y así en línea colateral hasta cuarto grado. Ya en última instancia, si no hay ningún heredero que pueda adjudicarse bien inmueble o bienes como dinero, joya, efectivo, cuentas bancarias, en ese caso entrará el Estado, quien se adjudicará. Pero es muy raro que ocurra, siempre hay un familiar que pueda adjudicarse el bien inmueble o los bienes más que nada de la masa hereditaria. Ok, entonces, de una mamá primero van los hijos y el esposo, Ujú, y ya después todos los familiares que quieran pelear algo por ahí, ¿no? Ok. exactamente. Ujú, es correcto. Pero Ok, sí se tiene un orden de prelación. No se puede, por ejemplo, el hermano, yo como hermano no puedo saltarme a los hijos o al esposo. Ellos tienen o una de dos, o se adjudican o repudian la herencia. Y ahí vamos saltando. Pero siempre hay un orden de prelación en beneficio del parentesco que se tenga con el testador. ok, ok, ok. Bueno, vamos a la penúltima pregunta. Si en el testamento me heredaron una propiedad hipotecada, ¿la puedo escriturar a mi nombre? Es correcto. De hecho, muchas personas siempre, es la pregunta más común que nos hacen. Tengo una casa que compré por Infonavit o que compré con banco, todavía está hipotecada. ¿La puedo dejar en testamento? Sí, sin ningún problema se puede dejar en testamento. Ahora, ¿me la puedo adjudicar? Te la puedes adjudicar sin ningún detalle. Y recordemos que en la mayoría de los casos, a partir de cierto año, ahorita no recuerdo bien, todas las operaciones bancarias de créditos hipotecarios deben ir emparejados con un seguro de vida. Seguro de vida que al momento del fallecimiento del titular pagará el saldo insoluto de la deuda y con el cual se podrá tramitar la liberación del gravamen. Es decir, que al momento de yo adjudicarme el bien inmueble por medio de procedimiento sucesorio, testamentario o intestamentario, yo podré adjudicármelo libre de gravamen en virtud del seguro que ya pagó la hipoteca. Ok, ok, Ujú. ok. O, Por eso o inclusive, por eso los seguros en los créditos hipotecarios, ujú. ¿no? O, En o caso inclusive, de supongamos de que sea una deuda entre particulares, yo tendré la obligación también, o sea, ahí no hay seguros, pero yo me lo voy a adjudicar con el gravamen y yo seré quien sea el obligado de efectuar el pago de dicha hipoteca a un particular para que me liberen. Ok, Ujú. perfectísimo. Bueno, tenemos una, la última de las que me mandaron aquí, mi comunidad de Instagram. Dice, mi papá no dejó testamento y mi mamá le quiere otorgar sus bienes solo a los hijos menores. ¿Puedo reclamar algún derecho? Sí, hay el derecho de petición de herencia. Si tú eres uno de sus hijos de primero o segundo matrimonio, supongamos, porque también ocurren esos casos, Ajá. si no dejó testamento, nos vamos a la teoría y la teoría nos indica que tú como hijo tienes derecho a la masa hereditaria.
en la calidad de todos los hijos, no importa que sean mayores, no importa que sean menores. Si tú quieres adjudicarte parte de la masa hereditaria, tienes todo el derecho como hija. Pero supongamos o de que no eres de hija de primero o segundo matrimonio, que sino que son todos iguales, ahí no Ajá. creo que vayas en contra de lo que te diga tu mamá y podrías en dado caso repudiar la herencia en favor de tus hermanos menores. Pero si no te afecta así pelearte con tu mamá, pues sí puedes ejercer ese derecho porque es tu derecho a la petición de la herencia. Ah, ok, Ujú. ok. Pues información muy interesante, Lick. Ujú. Pues terminamos aquí con las preguntas que yo tenía preparada. Vamos a ver, bueno, vamos a darle un minutito para si las personas que están conectadas desean preguntar algo. Vamos a ver si no se perdieron por acá. Eh, dice, buenas noches. ¿Cuánto tiempo, me imagino que tiempo, tiene validez un testamento? El testamento Pregunta es Paula Harmony. Pau. el testamento es válido desde el momento en que se firma en el protocolo del notario y se podrá ejercer hasta el fallecimiento de la persona. Es decir, el testamento como tal no tiene una caducidad, no prescribe, porque va a ser válido hasta el momento del fallecimiento del testador. Es decir, si yo a mis 18 años hago mi testamento, ese testamento va a ser válido hasta el momento de fallecimiento, inclusive si yo muero hasta los 70, 80, 90 años. Hasta ese momento va a ser válido y mis herederos podrán presentar ese testamento para que puedan adjudicarse los bienes a su favor. Así que como tal, no hay una vigencia que merme la vida del testamento. Es decir, mi testamento puede estar ahí 50 años y sigue siendo vigente. 50, Exactamente. 100 años y sigue siendo. Ujú. Em, dice, esta ya la leímos. Mm, tanto, ya es la que acaba de responder, de Zenaida Álvarez. Em, vamos por acá. Mucha gente participa, bueno, escuchándonos aquí en el live, ¿eh? Ujú. Bastante, bastante. La verdad que es un tema súper interesante que pocas veces pues algunas personas no tenemos la oportunidad, ¿no? Pues, de acudir y pues buscar la asesoría, ¿no? Porque el tiempo de todos es valioso. Entonces, pues obviamente no puede, ni nosotros como asesores, ni ustedes como licenciados en una notaría, pues pueden, aunque quisieran, ¿no? Estar recibiendo a todas las personas que tienen dudas, pero bueno, para eso existen ya las redes sociales, ¿no? Para Así es. informarnos y aprovechar este tipo de lives, ¿no? Que es información que realmente nos interesa, yo creo que a todos. Eh, dice, ¿cuánto tiempo tarda un juicio sucesorio testamentario? Un juicio sucesorio testamentario, intestamentario, tarda en promedio entre de 100 a 150 días y es un proceso un poquito largo. ¿Por qué? Porque se tienen que cuidar ciertas etapas que nos indica el proceso el derecho civil y se tienen que ir respetando los tiempos que nos marca el código. No podemos ejercerlo, es decir, un notario que te diga te lo tengo de hoy para mañana, te está engañando, porque se tienen que cuidar ciertos lineamientos de ley y se llevan un tiempo legal, como se dice, para poder ejercerse. El De caso de hecho, dígame. bueno, no sé si recuerdo que hace un tiempo vi uno de cerca en donde tienen que hacer publicaciones, ¿no? En el diario, o todavía lo hacen. Es Bueno, es que correcto. hay que todo cambia y eso tiene como 20 años. En el diario oficial de la Federación cada determinado tiempo, ¿no? Para ustedes asegurarse de que otra persona no reclame, ¿no? Es exactamente, se tiene en los procedimientos, se tiene que publicar edictos notariales para quienes tengan derecho a heredar, se presenten ante el notario en el periódico oficial del Estado y en el periódico de mayor circulación en la entidad. Con esto, para que en un periodo de 10, digo, de 3 veces con 10 días de separación, es decir, 30 días en totales, se publiquen dichos edictos y las personas que se crean acreedores a la masa hereditaria puedan presentarse ante el notario público porque no solamente podrán presentarse eh, herederos, también acreedores. Y aquí el albacea será la encargada de pagar las deudas que tenga el
el autor de la herencia. Porque sí es muy importante que no solamente todo es adjudicarse bienes, sino también saber qué deudas tenía el, el testador y sobre ella cumplir sus obligaciones de pago. Esa es tarea del albacea. Administrar la masa hereditaria para cumplir con los deberes del testador y repartir la masa hereditaria con los herederos y legatarios. O sea que si dejó más deudas que bienes, ya se amolaron, ¿no? Exactamente, si dejó más deudas que bienes, se tendrá que liquidar la masa hereditaria y lo poquito que sobre pasará a nombre de los herederos. Ok, ok. Por aquí hay otra pregunta, dice Joseph López. Un señor falleció en otra ciudad, no dejó testamento y vivía en unión libre. ¿Su esposa legítima puede acceder a alguna propiedad y cómo puede conocer sus bienes? Vivía en una unión libre, es decir, que tenía una esposa y se fue a vivir con otra. Ajá. Eso se Con la entiende. otra en unión Ajá. libre. Y Ajá. vivía en otra ciudad. Ok, ya Ujú. teníamos el conocimiento de que ya falleció. Sí se puede saber cuáles propiedades se tenía por medio de una búsqueda de propiedades en el registro público de la propiedad de la localidad donde se encuentre o donde se sospeche están esas propiedades. Se hace una búsqueda, se pide un listado y esas son las que se pueden adjudicar en dado caso a la esposa legítima que tendría preferencia y los hijos de para poder adjudicarse los bienes inmuebles que tengan. Bienes inmuebles, inmuebles. Oiga, Lick, pero por ejemplo, para que el registro público me dé esa información, ¿tienen que llevar una orden de un notario o cómo es? Porque, pues, bueno, luego ya ve que no hay como que mucho acceso al registro público. Por ejemplo, en el estado de Yucatán sí, ¿no? Pero generalmente en el resto del país no. Tendrían que llevar estas personas una orden para poder saber si qué propiedades estaban a nombre de, pues del fallecido. No, como tal no es necesaria una orden porque no olvidemos de que los registros, como su nombre lo indica, son públicos. Es decir, yo previo pago de derechos, de búsqueda de propiedades, pago el derecho, meto mi solicitud y ya con eso el registro público tiene la obligación de responderme en el tiempo de procesar que ellos tienen asignado a dicho trámite. No pueden hacerse de la vista gorda, por así llamarlo, de que no responderme, porque ellos por ley y por ser un registro público tienen que ofrecerme dicha información. Así que si hay forma, si hay manera de que así esa autoridad, que es el registro público, responda a nuestra solicitud. Así que sin problema alguno, sí tienen que responderla. Bueno, pues ya escuchó Joseph. eh, que vaya a reclamar sus bienes y de su casa. Dice Carla Morales. Hola, buenas noches. En el caso de hacer mi testamento joven y voy adquiriendo más bienes, ¿es necesario realizar un nuevo testamento? Pues como tal no es necesario, todo depende de cómo hayas hecho tu primer testamento. Si tu primer testamento lo hiciste de esta forma, supongamos, yo hoy testador heredo de manera universal todo a mi hijo o a mi padre, no hay necesidad de hacer nuevo testamento, porque se entiende que todos los bienes, muebles, inmuebles, dinero, joya, todo lo que tengas a tu favor, van a pasar directamente a ellos. Ahora bien, si tú indicaste, por ejemplo, o fuiste selectiva al decir que mi casa en la 5 de mayo, que mi casa en la 1 de julio, que mi casa, todo se lo dejo a mi hijo, pero especificaste qué bienes inmuebles, sí será necesario actualizar tu testamento porque los que no se encuentren comprendidos dentro del testamento serán a una sucesión legítima. Todos los bienes no contemplados en un testamento se van a sucesión legítima. Es decir, el mismo testador, bueno, y sus herederos pueden abrir un sucesorio testamentario y un sucesorio intestamentario. Ok, ok, ok. Tenemos otra pregunta por aquí. Dice Yasmín Vidal. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo tienes para hacer válido un testamento después de que muere el titular? Como tal, en cualquier momento no es necesario que lo hagas hoy, mañana, en cualquier momento oportuno que tú necesites, porque sabemos que es un procedimiento algo oneroso por los impuestos que se causan. Hasta el momento en que tú creas necesario, lo puedes ejercitar. Pero también no hagas esperar mucho,
porque se van acumulando, por ejemplo, los pagos prediales, hay que ir verificando todos los aspectos de las propiedades. Así que entre más rápido se haga mejor, pero no hay un tiempo límite. Ok, entonces, eh, bueno, entre más rápido se acceda a esta información y se haga todo lo que tenga pues que realizarse, ¿no? Que indique el testamento, pues es mejor, ¿no? No es necesario dejar pasar años, ¿no? Para poder verificar esta información. Pues bueno, yo creo que ya son todas las preguntas que tenemos aquí de parte de las personas que se conectaron al live. Yo creo que sí, yo creo que no se nos pasó ninguna. Y pues bueno, Lit, de verdad que le agradezco muchísimo habernos dedicado una hora ya, una hora de información súper importante. Y la verdad que ojalá que cada vez más como, bueno, para empezar como mexicanos, vayamos adquiriendo la cultura de elaborar un testamento. Ya me tocó ver lo que las diferencias entre familiares que pueden causar unos centímetros de terreno. Entonces, no me imagino cuando son muchas propiedades o son muchos metros cuadrados. Me tocó verlo de cerca y dije o sea, qué importante es elaborar un testamento. Ese tipo de situaciones que a lo mejor van hasta desintegrar familia, hermanos, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues ojalá que podamos llegar a muchas personas, ¿no? Ya nosotros, el día de hoy aportamos nuestro granito de arena. Y bueno, le vuelvo a repetir, muchísimas gracias. Le agradezco que siempre usted tenga esa apertura a compartirnos sus conocimientos, su experiencia. Y Lick, díganos en dónde podemos encontrarlo si queremos elaborar nuestro testamento. Claro, claro. Nos estamos ubicados en la calle 25, número 131, entre 34 y 38 de la colonia Centro de esta ciudad del Carmen, Campeche. Somos la Notaría Pública número 4, en la cual su titular es el licenciado Pedro Hernández Ramón, quien con mucho gusto y un servidor les vamos a apoyar para poder hacer su testamento sin problema alguno y con la plena confianza de que ese acto jurídico se trata. De hecho, en Google Maps pones Notaría 4 y te da la ubicación exacta. Así que sin excusas, no lo piensen, 2,100 pesos ahorita en el mes de septiembre, la elaboración del testamento. Y bueno, con ese trámite nos podemos evitar de muchos problemas a futuros. A lo mejor nosotros no va, sino nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, pues bueno, Lick, muchísimas gracias. No sé si gusta agregar algo más. Pues realmente, como dice usted, Lick, aquí lo que se trata de hacer con el testamento es heredar tranquilidad, dejar la mayor paz que se le puede dejar a nuestros herederos de partir de nuestra partida, para que ellos puedan disfrutar sin problema alguno y sin crear ese desorden emocional y familiar, que es una transmisión de propiedad en favor de quienes nosotros designamos como herederos. Perfectísimo. Muchísimas gracias. Pues nos despedimos. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí acompañándonos, a todos los que se atrevieron a preguntar sus dudas. Y pues bueno, ya les prometo que cuando vuelva a tener un tiempo libre el licenciado, pues lo invitaremos claro, si él accede, a que hablar de otros temas que sean de interés en general en nuestra sociedad. Claro, Muchísimas claro. gracias, Lick. Claro, claro, con mucho Dale. gusto, Lick, sabe que cuente con mi mayor disposición para apoyarles en el tema que ustedes deseen abordar. Muchísimas gracias. Cualquier tema, no nada más testamento, cualquier tema, escrituración, cualquier trámite que deseen hacer,
la notaría 4, la realidad, que es una de las notarías más confiables desde mi punto de vista y mi experiencia, y los recomiendo ampliamente. Entonces, cualquier situación, vayan a la notaría 4 y pidan la asesoría pues de los expertos, para que luego no se lleven sorpresas como me pasó en alguna ocasión. Es correcto, así es, Nick. Mi señor padre Sale tiene 38 años de experiencia y yo ya voy sobre los 10 años igual aquí en la notaría. 10 años, 38 ya todo un legado, ¿no? Sí, El así licenciado, es. 10 años de experiencia en la notaría, pero el licenciado nació casi casi entre los libros, ¿no? Así es, así es. Desde pequeño me Perfecto. tiene mi papá acá trabajando. Muy bien, Lick. Por eso pregúntele de códigos, lo que sea, y el licenciado se la sabe de todas, todas. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos despedimos y bueno, espero que haya sido de su agrado toda esta información. Estamos Ya. pendientes. Gracias, Hasta Lick. luego, hasta luego. Hasta luego.